Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a tu canal Al Día con Biomagnetismo. Te habla por acá Gerson López, quien pues te trae información bien interesante en lo que respecta a esta área del biomagnetismo, par biomagnético, la magnetoterapia, la kinesiología, la bioenergética y por supuesto ya metiéndonos en el mundo de la neuroemoción y vamos a traerte mucha información sobre lo que es la biodecodificación, que hace muchos años, ¿verdad? Se llamaba PNL, prácticamente es casi lo mismo, pero vamos a explicarte un poco de manera detallada pues todo eso. Hoy quiero traerte un tema bien interesante y es que se llama los 5 canales de eliminación. Como todos sabemos, nosotros lo podemos entender. Nosotros los seres humanos a veces nos gusta entender las cosas más fuera de nosotros que en nosotros mismos. Por eso es que los seres humanos tenemos tanto problema a la hora de sanarnos, porque muchas veces queremos comprender las cosas de afuera, las entendemos muy bien, pero lo que respecta a nuestro cuerpo humano, a la energía, a la bioenergética, a todo eso muchas veces nos cuesta comprenderlo. Los 5 canales de eliminación tienen que ver con nuestro cuerpo. Así nosotros lo podemos entender en un vehículo. El que tiene vehículos, por ejemplo un carro, una moto, pues me va a entender. Nosotros cada vez que, o cuando compramos un vehículo, pues nosotros cada 10.000 kilómetros, cada 5.000 kilómetros, dependiendo de los países, hay que hacerle mantenimiento al vehículo, cambiarle los filtros, por supuesto los aceites tanto de la caja como del motor, cambiarle ciertos fluidos del vehículo, hacerle todo su mantenimiento. Y muchas veces eso lo podemos comprender en un carro, ¿verdad? En un vehículo, pero no lo comprendemos en nosotros. Nosotros los seres humanos tenemos 5 canales de eliminación o 5 filtros del cuerpo que también se ensucian, que también se tapan, que también pues necesitan ser limpiados. Por supuesto, esos 5 filtros son el sistema hepático, el hígado, vesícula, el colon, ¿verdad? Todo lo que es el colon, los pulmones, ¿verdad? Bien importante filtro, los riñones, sistema renal, ¿ok? Y la piel. Entonces, esos 5 filtros se ensucian, pues se tapan por toda la cantidad de comida y de cosas que le damos a nuestro cuerpo durante años y años y años. Por supuesto, el médico, cuando nosotros nacemos, no le dice a nuestra mamá, mire, a ese niño o a esa niña hay que hacerle cada 5 años por lo menos, hacerle una limpieza de sus órganos internos. ¿Por qué? Porque pues lo que estamos comiendo hoy en día pues nos hace muchísimo daño. Entonces cuando un niño nace, debería tener pues esa información los padres, y debería tener por supuesto un nutricionista allí para que también le indique todo eso. Pero bueno, así no es el mundo y nos corresponde a nosotros pues tratar de dar algunas informaciones importantes con respecto a esto. Entonces esos 5 canales de eliminación que nosotros necesitamos limpiar, por supuesto. ¿Por qué? Porque si están sucios y se van tapando, por supuesto vamos a empezar a tener enfermedades con el tiempo. Entonces una persona, imagínate, que lleva desde los 5 años, por ejemplo, tomando una bebida de estas en polvo, que normalmente son bebidas que se preparan en agua, en polvo, y se preparan en agua. Entonces tan dañinas que son para el colon. Entonces ya 20 años tomando eso, pues algo de daño le va a hacer en su sistema renal, en el colon, en el cerebro. Entonces nosotros necesitamos pues cada cierto tiempo hacernos una limpieza, y si no nos las hemos hecho, pues deberíamos comenzar a hacerla. Entonces hoy te voy a hablar pues del colon, de la limpieza de colon. Con biomagnetismo vamos a les voy a dejar un protocolo completo para colocárnoslos y hacernos una desintoxicación del colon, ¿ok? De tanto colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, y también por supuesto de el intestino delgado. O sea, vamos a hacer una desintoxicación con imanes, ¿ok? Lo vamos a hacer con imanes.
Y te voy a dejar, por supuesto, eso en la descripción del video, más lo vamos a mostrar aquí también los pares. Entonces es un protocolo completo para desintoxicación. Entonces aquí simplemente estamos trabajando es la limpieza del cuerpo, no estamos trabajando patógenos, sino simplemente la limpieza, y estos pares nos van a servir para hacer esa limpieza de ese organismo, o nos va a ayudar a hacer esa limpieza. Entonces es primordial que sabemos que el colon, dicen la ciencia médica, que el colon es el segundo cerebro del cuerpo. En este caso, hoy en día podemos decir que la forma que tiene nuestro cerebro, y veamos en la imagen, en su forma estructural, y la forma del colon es similar. E incluso nosotros podemos decir que todas las enfermedades, o en su mayoría las enfermedades que tienen que ver con la mente, esquizofrenia, bipolaridad, todo ese tipo de enfermedades mentales, si usted limpia el colon de esa persona que tiene una enfermedad mental, no solamente lo limpia, lo desparasita, le hace una buena purga, entonces usted va a ver cómo esa persona que tiene una enfermedad mental, bien sea esquizofrenia, cualquiera de ellas, va a mejorar en su vida. ¿Por qué? Porque ciertos microorganismos, parásitos que están en el colon, hacen o generan problemas mentales. Entonces, si nosotros limpiamos el colon, pues vamos a ver cómo la persona mentalmente pues se equilibra. Y eso no lo digo yo solamente, eso lo dice ya la ciencia. Entonces vamos a dejarte algunos artículos también en la descripción para que tengas información y también comiences a indagar, a buscar eso. Pero lo que hemos nosotros resumido de todo lo que hemos estudiado es eso: limpiar el colon, desparasitarlo, hacerle purgas, pues eso va a ayudar muchísimo a que tengamos un colon sano, ¿ok? Y también, por supuesto, nuestra mente sana. Entonces es importante no solamente al limpiar el colon, pues también un sistema sanguíneo limpio, nos vamos a sentir pues mucho mejor, más livianos, una cantidad de cosas en las cuales nosotros vamos a mejorar nuestro día a día. E incluso limpiar el colon mejora muchísimo la elasticidad de la piel. O sea, mucha gente que por ejemplo, que come muy sano, que come muchas verduras, frutas, hortalizas, su piel es muy distinta a una persona que come mucha comida chatarra. Uno ve como la piel de la persona que come sano o que come muchos vegetales, verduras, hortalizas, la piel es más brillante, es más suave, tiene pues mejor lozanía que una persona que pues simplemente no tiene una buena alimentación. Entonces te voy a dejar el protocolo del colon, y ya en el próximo video vamos a estar hablando de los demás órganos del sistema, en este caso de los 5 canales de eliminación. Entonces espero que este video te haya gustado muchísimo. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos pronto también a ir, como ya dijimos, al Ecuador. Vamos a dar unos cursos allá. Y por supuesto, si estás interesado en que nosotros, aunque mi persona vaya a tu país a dar un curso presencial, pues simplemente comunícate con nosotros y para ponernos de acuerdo. Y vamos a estar también dando algunas formaciones en lo que tiene que ver con campos magnéticos pulsados. Si quieren ya pueden ir investigando por allí. Es algo bien interesante porque el biomagnetismo sigue evolucionando, sigue en su evolución y no podemos quedarnos atrás en esta evolución. Entonces muchísimas gracias y nos vemos en próximos videos. Hasta luego. Al día con el biomagnetismo. Al día con el biomagnetismo.